La vinculación del territorio calamochino con el sector audiovisual quedó más que patente en la proyección celebrada este pasado domingo en el Teatro Auditorio de Calamocha, con la proyección de dos cortometrajes con sello calamochino, podemos decir, por dos hermanos naturales de la Villa Calamochina. Y para conocer y desgranar cada una de ellas, hoy les hemos querido invitar para que estén con nosotros esta semana en Calamocha Noticias. Pasamos directamente a saludar a los hermanos Úbeda. Tenemos a Óscar y a Eduardo Úbeda. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a los dos y gracias por estar con nosotros. Además, tenemos que destacar, acostumbrados a estar al otro lado de las cámaras, pues bueno, gracias también por ese esfuerzo que hacéis con él. La verdad es que sí, es un esfuerzo. Muy bien. Bueno, primera pregunta. Estreno en el caso del cortometraje de Óscar, premier aquí en Calamocha. En tu caso, Eduardo, segunda proyección que se presentaba, pero bueno, quizás con mayor sentimiento y con mayor tensión y nerviosismo por ser aquí en vuestra casa. Contadnos cómo fue la presentación. Bueno, la verdad es que poder proyectar un trabajo tuyo en tu casa, eso, te pone más nervioso, pero a la vez es un orgullo brutal. La respuesta por parte de Calamocha, de familiares, amigos, y fue brutal. Entonces, pues bueno, la verdad es que fue un día muy especial. ¿Cómo lo vivisteis, Óscar? Porque en tu caso, bueno, pues también, ¿no? Decíamos... En mi caso sí que había un poco más de nervios, ¿no? Porque, claro, era la primera vez que lo proyectábamos, siempre estás con esas dudas de que si va a estar bien, si no se has afinado bien a nivel de color, de sonido y todo este tipo de cosas. Pero estuvo bien, sí que sacamos alguna cosa en claro, ¿no? Además también, porque claro, no es lo mismo en tu sala de edición en casa que cuando lo ves en una pantalla en grande con público y tal. Y fue muy interesante, la verdad, y eso, la acogida familiar y de amigos, pues eso, pues es verdad que estuvo muy interesante. Muy bien, la verdad, a gusto. ¿Qué se siente en el momento que ves proyectado ese trabajo de muchos meses, muchos años, incluso luego detallaremos cuánto tiempo ha llevado cada una de las obras, el poder verlo y escucharlo, bueno, pues en este caso en una sala grande, pantalla grande y... Bueno, con un equipo absolutamente profesional, o sea, da mucho respeto, pero que al final es el objetivo. Cuando haces un trabajo audiovisual, poderlo ver en pantalla grande, eso no tiene precio. Encima, bueno, tanto en el de mi hermano estaba el actor, que es su hijo, mi sobrino, Zoel Úbeda, y en el mío, aunque es mi suegro el actor, en esta premier no ha podido estar, obviamente, pero está en Córdoba, pero en la del Córdoba sí, y el hombre se emocionaba viéndose en una pantalla grande, y era una pantalla, bueno, de tamaño mediano, ¿no? Y no con estas, o sea, con la calidad que tiene la de Calamocha, que hay un equipo, bueno, el teatro es brutal, el teatro cine es brutal, el equipo de cine es un equipo de cine, es, bueno... Es un lujo, la verdad, un lujo. Un lujo para ambos el poder verlo en esa pantalla grande, como se suele decir. ¿Cómo fue el feedback por parte del público? Sabemos que entre el público, ya lo aludíais vosotros, bueno, pues había muchos amigos, familiares, conocidos, pero seguro que también incluso pueden ser muchas veces los mayores críticos, ¿no? A la hora de presentarles. De hecho hubo un debate, un buen debate. De hecho es lo mejor que te puede pasar, porque normalmente por condescendencia, normalmente la gente dice, muy bien, muy buen trabajo, cómo lo habéis currado y tal, ¿no? Pero claro, a nosotros lo que nos interesa es la chicha esta de, oye, pues esto no me ha quedado claro, esto yo lo había planteado de otra manera, que son opiniones pero que te sirven, ¿no? Y más cuando tu trabajo no está cerrado del todo, ¿no? Aún tienes esa expectativa de darle una vuelta más y afinarlo y tal, pues, o sea, todo ese feedback siempre es interesante. Entonces, estuvo muy bien. Hubo gente muy crítica que es como de, a ver... Está bien, pero cierto nivel. Pero son dos cortometrajes muy distintos. El mío es mucho más basado en la realidad, más pura realidad. Y el de Óscar, en cambio, es una distopía, es algo más... Bueno, que es un posible futuro, ¿no? Entonces, claro, son las dos muy distintas. Entonces hay uno que a una gente, o sea, el mío, pues sí, el tuyo lo hemos entendido perfectamente, pero el de Óscar, entonces habido un debate ahí, la verdad que bastante... Muy interesante. Bastante crítico y bastante... favorable. Claro, nuestro cortometraje es otro código totalmente distinto, sí que jugamos, o sea, aparte de ser una distopía, un posible futuro, no sé, como que hemos jugado un poco al misterio, a que tú tengas que adivinar y leer entre líneas lo que intentamos contar. Y eso es interesante, claro, encuentras opiniones de no he entendido nada a yo sí que lo he entendido y a mí me vale, me funciona, pero ese debate que se generó, súper interesante, ¿no? O sea, como a nivel de
de aprendizaje también, ¿no? Porque el analizar lo que tú has hecho es lo que te va a dar el aprendizaje, o los posibles fallos, errores o caminos que has tomado que no son los que a lo mejor hubieran sido más interesantes. El escucharlo, ¿no? Que haya gente que haya visto este tipo de cosas es interesante porque tú ves, bueno, que claro, que al final una obra audiovisual le puedes dar los caminos que tú le quieras dar y nunca sabrás si es el bueno o el malo o el mejor, pero bueno, ahí están y lo dicho, que vamos, que es... Queda también para anotar, ¿no? Y para posibles y futuros proyectos quizás pues ponerlo en práctica o contar ya con esas perspectivas que de otra forma pues a lo mejor no se os hubieran ocurrido, ¿no? Totalmente, sí. Para situar un poco a los espectadores, también para que todos nosotros sepamos de lo que estamos hablando, hablamos de las obras Una vida familiar, una historia familiar, perdón, y 29 diferentes, además cada uno se ha encargado de uno, no tiene nada que ver, aunque es verdad que Eduardo ha formado parte un poco del trabajo de Óscar. Vamos a empezar por esa historia, una historia familiar, Edu, que es lo que cuenta, que es lo que narra al público. Bueno, pues a ver, básicamente narra la historia de una persona mayor que ha enviudado y aunque permanentemente conectado con sus familiares mediante redes sociales, se siente muy solo. Es un retrato intimista donde ponemos el foco en la soledad en la vejez y básicamente es eso. A ver, también se ve una sutil crítica hacia las relaciones en general, ¿no? La forma de relacionarnos en el siglo XXI, por el desarrollo tan brutal y bestial que hay de tecnología, que ahora mismo nos comunicamos mucho más vía WhatsApp que vía llamada de teléfono. Exactamente. Y básicamente es eso, el cortometraje, o sea, hablamos de eso, es una historia muy real, ¿no? Donde vemos, pues eso, la soledad en la vejez, básicamente. Además, las nuevas tecnologías no solo se han podido ver en una historia familiar, sino también en 29, aunque desde ese prisma más futurista y, bueno, pues alejado quizás a esa forma de estar conectados permanentemente entre las familias y olvidándonos a veces del contacto y de los encuentros más cara a cara, pero también centrado un poco en la otra parte de la población, foco importante de todas esas nuevas tecnologías, avances, aplicaciones y herramientas de comunicación como son los jóvenes. Además, protagonizado por uno de tus hijos, ¿no, Óscar? Por Zabel Úbeda. ¿Qué es lo que narra? Cuéntanos. Sé que en la premier tampoco quisiste desvelar mucho, pero bueno, ¿qué pinceladas podemos dar al público para animar y que puedan verlo o asistir a otras proyecciones? Como ya dije, es complicado explicarlo porque, pues eso, no hemos jugado un poco a un lenguaje un poco más etéreo y tal, ¿no? O sea, como dejando entrever ciertas cosas. Y claro, es verdad que cuando te lías a explicarlo es como lo destripas de alguna manera y no es la intención, por supuesto. Unas pinceladas, pues podía ser, o sea, en realidad es como un experimento con adolescentes en un lugar remoto que está relacionado con el control y con el control de las emociones humanas y un posible futuro de implantación de sistemas que controlen al ser humano, ¿no? Microchips. Que creemos que, y espero que me equivoque, que es lo siguiente, ¿no? Porque ya tenemos, y ya lo comenté en la premier, ya tenemos los móviles que nos controlan, nos escuchan, y esto lo sabemos, puedes aceptarlo o no, pero es un hecho. Entonces lo siguiente que creo que viene es que nos van a implantar un chip, y si te controla las emociones, o sea, estás controlado totalmente, o sea, tu libre albedrío, tu libertad de decisión se viene abajo si controlan tus emociones. Se queda reducido. Entonces, bueno, es un poco el trasfondo en el que hemos querido dibujar, pero en realidad la historia es el desarrollo de este niño en este momento concreto y en este experimento. ¿Cómo ha sido todo el proceso que ha llevado detrás 29, que recordamos es tu obra, Óscar? Proceso, pues mira, hicimos un guión, o sea, un taller de guión. Como que yo ya llevo años haciendo cortometrajes, pero esta vez sí que nos apetecía intentar profesionalizarlo un poco, hacer ese guión más detallado y más profesional. Empezamos previo a la pandemia, no sé decirte ahora fechas ya, porque llevo un lío con estos años, que se vio, o sea, llegó la pandemia, se paró, pero claro, una vez que lo habíamos arrancado fue como de, venga, vamos a por él. Durante la pandemia lo desarrollamos el guión. Y luego ya entramos en el proceso, y de esto ya estamos hablando, de año y medio a esta parte, de buscar financiación, conseguir un poco de pasta para sacarlo para adelante.
Y bueno, pues eso, pues, los actores más o menos lo teníamos. Mi hijo que está en casa, ¿no? Y amigos suyos que ya están en compañías de teatro y o sea, como que les gusta el audiovisual, no profesionales, ninguno de ellos, y la verdad es que han hecho un trabajo brutal, o sea, estamos muy contentos, y ellos también, que al final es como, ¿no? Que como que para eso lo haces, ¿no? Para que todos estamos en aprendizaje, aquí nadie hemos ido a ninguna escuela de cine, entonces al final el aprendizaje es hacer y hacer y hacer, y esto es así. Entonces que el aprendizaje sea conjunto, igual para los actores, las actrices, que las personas que desarrollamos el proyecto, pues es enriquecedor. Claro. Además, yo ya lo mencionaba, que en este caso Edu también ha formado parte de ese cortometraje. Lo decíais tanto en las declaraciones que nos disteis en el propio cine, como aquí ya aludías que habéis tirado pues, de conocidos, amigos, familiares, para que arrimen el hombro también en esta aventura, ¿no? Que habéis propuesto. Que supone también para los hermanos el trabajar conjuntamente, y en este caso, bueno, pues Óscar dirigiendo, también codirigiendo con Sara Cinca, que también lo mencionamos y recordamos, que está en este proyecto 29. Pues para ti, Edu, ¿qué supone el estar en el proyecto del hermano? Es todo mucho más fácil, ¿no? O sea, la comunicación, todo mucho más fácil. Y qué mejor manera que, bueno, pues viviendo cada uno en una ciudad, pues nos juntamos para hacer algo, bueno, pues excusa perfecta para pasar unos días juntos, ¿no? Así que de hecho fue un rodaje de unos 3-4 días en el Pirineo, muy intensos porque había muchas localizaciones y, vamos, pues fue unos días pasados en familia y a la vez trabajando, perfecto. Mencionaba que había varias localizaciones, zona del Pirineo, por lo tanto, bueno, pues paraje destacado por donde los haya, y además hay que tirar de la región. ¿Cuántas localizaciones hicieron falta para llevar a cabo el corto, o cuáles sí que se han llevado a la gran pantalla? Pues a ver, mira, hemos rodado en el pantano de Búbal, en Piedrafita de Jaca, en el bosque del Betato, todo en la región del Alto Gállego, en Canfrán, en el búnker de la línea C, bueno, una serie de búnkeres que hubo de la guerra civil y tal, y nos parece una buena localización. Al final está todo bastante cerca y conectado, pero bueno, luego hay mucho, dentro de cada localización tienes diferentes tiros de cámara, diferentes planos que, bueno, ya que estás aquí, vamos a hacer este plano, vamos a hacer esta secuencia aquí, pero si tiramos allá, pues tenemos otro escenario. Otro escenario dentro de la misma localización. Entonces, bueno, yo creo que he dicho todos, ¿no? Yo creo que los que usamos. Y eso, claro, como en el... también, pero bueno, ya sí, otras cosas. No, pero eso al final no entró. Bueno, o sea, como a nivel de localizaciones naturales fueron estas, ¿no? Y muy bien, pues que al final es que juegas en casa. Claro, es verdad que nos pasa que cuando vamos a rodar, pues nuestro rodaje suele ser muy de guerrilla, porque quieres rodar muchas cosas en poco tiempo, entonces al final la cosa se puede hacer pesada, ¿no? Y en eso, pues esto lo comentaba ayer, ¿no? Con Zoel y con Elena y con Ara y con Yunai, que fueron el elenco artístico, por decirlo de una manera. Están todos hasta los 18 años y tal, y vamos, o sea, el resultado fue brutal porque aguantaron el tipo, estuvieron ahí hasta el final. Cuando llevas 12 horas rodando en medio de la montaña, que exigían los directores, mal dormidos porque ya vas acumulando sueño de un día a otro, la verdad es que respondieron muy bien, muy bien, muy bien. Estuvo muy interesante y es un aprendizaje para todos esto. Desde luego que sí. En tu caso, Edu, centrándonos en tu proyecto, una historia familiar, recordamos. Creo que el trabajo ha sido más unipersonal, ¿no? Podemos decir, un trabajo individual, salvo pues la participación, como indicabas, pues del actor protagonista, que en este caso es tu suegro. Eso es. Al final, para crear un retrato intimista, algo que pasa dentro de una casa, la intimidad de la casa y tal, pues bueno, la verdad es que me busqué la manera de hacerlo yo solo, todo. Y bueno, pues la verdad es que el resultado, estoy muy contento con el resultado. El actor principal y único actor, Fernando Palacios, que lleva todo el peso obviamente, del cortometraje, de un cortometraje de 16 minutos en los que solo sale él. No hay diálogo, o sea, es una apuesta muy arriesgada en principio, pero después todo tiene su sentido, ¿no? O sea, ese silencio que acompaña a la soledad habitualmente, y bueno... Sí, me lo hice yo todo. Las localizaciones era en su casa, y sí que hay localizaciones exteriores, pero bueno, cerca de los alrededores de su casa, y vamos.
¿Cuánto tiempo se invierte, pues en este caso, para esta historia que nos estás contando? Que además decías, no hay diálogo como tal, pero sí que hay obviamente un guión y una historia que se va encontrando el espectador conforme van avanzando esos 17 minutos. 17 minutos proyección, pero ¿cuánto trabajo lleva detrás, como decías, este proyecto más intimista? De rodaje como tal fueron 2 días, no fue más. El proceso largo es el anterior, o sea, el hilvanar todas las historias, o sea, todas las secuencias, el crear toda la historia, el guionizar esa historia, aunque no tenga un guión literario. Bueno, tiene el guión literario porque se comunica vía WhatsApp con sus familiares y tal. Eso es lo que lleva el proceso más largo. Una vez que te metes en rodaje son 2 días, y después sí que para el montaje tuve, bueno, la suerte de que me salió un trabajo fuera, y entonces me dediqué estuve 2 meses fuera y me dediqué a trabajar, y cuando terminaba de trabajar me liaba con el corto. Entonces, pues bueno, realmente mi proyecto no han sido más de 4 meses, pero también es algo mucho más sencillo, tanto como para rodarlo una persona sola, como para, bueno, pues no tener nada más que una ubicación, prácticamente 2 ubicaciones. No es como la cantidad de localizaciones que había en el corto 29. Así que bueno, pues no ha sido uno de los proyectos más largos, ¿no? A ver, sí que lleva su desgaste de eso, de hacértelo tú todo. Y los previos, pero bueno, no ha sido un proyecto excesivamente largo. En vuestro caso, todo lo contrario. Tenemos un poco el caso del proyecto corto, obviamente jornadas intensas, pero ya nos decías, quizás la idea llegaba antes de la pandemia, luego ese parón. ¿Cómo se ha afrontado y también hasta que por fin se ha visto y ha llegado a ver la luz el proyecto? ¿Cómo lo habéis llevado, Óscar? Bueno, pues al final es un poco lo mismo que está diciendo Edu, ¿no? Es como, claro, tienes que compaginar tu trabajo, tus hijos, tus responsabilidades con ir desarrollando en todo el proceso de preproducción y luego el proceso de postproducción, que muchas veces se habla menos de este, ¿no? Es como, no, preparas, ruedas y venga, ya está. No, para nada. De hecho, muchas veces la postproducción suele ser más pesada que incluso la preproducción. El rodaje es casi simbólico en el cortometraje porque son 4 días, entonces en un proceso de 2 años para levantar un cortometraje, 4 días es lo menos. Bueno, entonces eso, ¿no? Vas compaginando pues, tus trabajos. Yo trabajo de técnico de iluminación, por suerte. Cuando trabajo hago bolos en días concretos, pero luego el resto del tiempo sí que le puedo invertir a esto. Y ahí haciendo malabares, como niños, ¿no? Esto, lo otro, gestionas, y cuando tienes un rato, al corto, y así lo sacas para adelante, es la única manera. En nuestro caso, en el que es un hobby que no te da de comer, o sea, que como no te remunera, pues claro, tienes que, o sea, no puedes aparcar tu vida para hacer este tipo de cosas, sino la tienes que compaginar. Hay que dividir el tiempo que se tiene libre para dedicarlo a todas. Es que al final, al ser el hobby, o sea, dedicas el tiempo que puedes, cuando puedes y como puedes. Y aparte no te digo, los medios cualquier tipo de producción más o menos profesional, los medios que invierten, el dinero que invierten, y en nuestro caso invertimos nuestro dinero, nuestro tiempo, en fin, así funciona esto, pero vamos. ¿Cómo está el sector en ese aspecto, tanto de ayudas de instituciones, también... Vamos a hablar primero de esas instituciones y luego también nos metemos ya de lleno pues en los circuitos de los festivales, que en este caso, siendo que es por hobby, ¿no? La elaboración de estos proyectos, pues es el escenario perfecto para los dos. Yo sí que te puedo hablar de subvenciones. De hecho, este ya es nuestro 4º cortometraje, pero este es el primero en el que hemos buscado ayudas extras, ¿no? Y bueno, es un poco tedioso y a veces es complicado porque, bueno, se abren ayudas a la producción audiovisual, no voy a decir que no hay, pero más bien hay pocas y siempre reducen un poco lo que tú planteas, ¿no? Nosotros en nuestro caso, con Sara, hicimos el desarrollo que tú tienes que hacer, que es un dossier bien desarrollado, un buen presupuesto, un plan de rodaje, lo tienes que concretar todo muy muy bien concretado para conseguir, claro, sí que en las subvenciones hemos gestionado una subvención con la DGA por medio de la Asociación de Realizadores Oscenses, a la que pertenecemos, porque vivimos allí. Y bueno, pues al final tú planteas y yo creo que el presupuesto que les dimos fueron unos 2.000 euros, al final se recorta y bueno, hay más cosas que 1.400, pues bueno, 1.400. No es fácil porque mucho papeleo y luego
por suerte, por desgracia, ahora mismo todo el mundo puede hacer, no tienes las limitaciones que había antes para hacer cine, ¿no? Y ahora mismo cualquiera, de hecho con un móvil puedes hacer un cortometraje. No quiere decir que todo el mundo lo sepa hacer, pero los medios están ahí, ¿no? Y tú puedes hacerlo. Entonces, claro, mucha gente que se está empezando a lanzar a hacer cortometrajes, y eso es muy interesante por un lado, y por otro lado es mucho más complicado luego conseguir... En cuanto al número de subvenciones, ¿no? Subvención. De ayudas que hay. Luego conseguimos otra pequeña subvención de la comarca del Alto Gállego, pues porque íbamos a trabajar con las localizaciones del Alto Gállego y les pareció muy interesante, bueno, pues unos 500 euritos por aquí, y bueno, al final juntas un poco de pasta para no tener que tirar de tu bolsillo, porque si no al final se convierte en un agujero negro, y más cuando lo desarrollas, lo que hablamos son diferentes localizaciones y al final todo lleva gastos, son desplazamientos, es comida, en fin. Y luego pues hay ciertas cosas que las tenemos que alquilar y por suerte sí que tiramos, Edu tiene equipo y gracias a eso el tema de cámara, ópticas y tal, claro, si no es que no puedes, bueno, a ver, sí que podría subvencionarlo, pero... Sí, pero es más difícil. No es la idea, porque tienes que seguir viviendo y cubriendo tus gastos personales. ¿Y en tu caso cómo se ve, Edu? Son proyectos muy distintos, claro, ¿no? El mío en concreto, yo no pedí subvenciones ni pedí nada. A ver, tengo equipo y con el equipo me busqué una historia que pudiera contar yo, hacerla yo y... Con los recursos que con tenías los recursos en que ese tenía. momento. Entonces, pues realmente, o sea, obviamente sin cuantificar el tiempo de trabajo, que eso es incalculable, pues yo me gasté unos... entre 14 euros largos, casi 15, en lo que es el presupuesto de producción y de rodaje. Las fotocopias y poco más, porque el resto ya lo tenías. Yo tenía el equipo y después sí que en la distribución otros 100 euros. O sea, mi cortometraje es low cost absolutamente. 150 euros en total, más o menos, un poco alrededor. Casi coste cero, ¿no? Podemos decir. Sí. ¿Cómo está el tema de la distribución? Porque, bueno, pues se hacen los cortometrajes, en muchas ocasiones exclusivamente se queda para una proyección entre amigos o una proyección más familiar. En vuestro caso ya ha llegado a la gran pantalla. Sí. Eduardo estrenaba en Córdoba, segundo estreno aquí en Calamocha, en su casa, y en el caso del corto de Óscar, premier en Calamocha. ¿Cómo se gestiona todo esto? Pues mira, el tema de moverlo por festivales y tal es un poco... ahora mismo nosotros, yo lo he estado moviendo por festivales, está funcionando, pero en la mayoría de festivales llegan, como bien ha dicho Óscar, ahora cualquiera puede hacer, tienes medios para hacer un cortometraje. Lo que antes te costaba muchísimo dinero, hoy en día puedes tener un dron por 500 euros, puedes tener una cámara que graba en HD por 1.500 euros, algo que antes costaba muchísimo dinero. ¿Eso qué pasa? Que multiplica la competencia. Yo he estado enviando a festivales que han llegado, para un festival en concreto, 1.100 cortometrajes. De esos 1.100 seleccionan 30. Entonces entrar en esa... Hacerse un hueco es muy complicado. Y bueno, en mi caso, que lo empecé a mover antes que el de Óscar, está funcionando, lleva unas 7 selecciones y estoy muy contento con el resultado, la verdad. Finalista en el Vinar Fest. El Vinar Fest finalista, que el cortometraje que ganó fue Yegua, que con el actor principal Carra Elejalde, que dices, bueno, pues si estoy compitiendo con un cortometraje de Carra Elejalde, pues bueno, me siento ganador, ¿no? Y bueno, en ese aspecto, pues sí, es complicado moverte en el circuito festivalero por la gran competencia que hay, pero vamos, en fin, si va funcionando, pues para adelante. ¿Es difícil acceder a esos festivales, o dijéramos que es el único escaparate o trampolín para pues poder llegar a un mayor número de población y sobre todo que se obtenga cierta recompensa por el trabajo que habéis invertido, tanto económicamente como laboral, tiempo, dedicación? Sí, claro, es complicado. O sea, de hecho, ahora lo que está pasando... que en casi todos los festivales de cortometrajes son internacionales. Entonces, es que no puedes competir con el resto del mundo, o sea, con gente muy preparada, con dinero y con buenos equipos como para realizar cortometrajes que, claro, en unos niveles... Esta semana pasada estuvimos en el Festival de Huesca,
que es un festival internacional y vimos unos cortos impresionantes que muy potentes. Claro, muy potentes que no puedes competir, y a lo mejor, de hecho, yo podría decir que ni siquiera es la intención competir. O sea, que la idea, sí, tú cuando es un audiovisual lo que quieres es que se vea, ¿no? Y que contra más recorrido tenga, más se va a ver y más va a llegar tu mensaje, tu historia o lo que hayas hecho. Pero es verdad que es difícil competir. Sí que yo haría un llamamiento a que los cortometrajes hagan unas secciones más locales, ¿no? O sea, como que sí, vale, que el cortometraje, o sea, que el festival sea internacional, pues es interesante para ver piezas muy buenas de todo el mundo, eso está bien, pero que luego, fuera de eso, a concurso también puede haber, pues por regiones, ¿no? O sea, como dentro de Aragón o dentro de tal, ¿no? O sea, lugares donde puedas tener cierto reconocimiento tu trabajo, ¿no? Y no quede siempre como de, pues claro, es que no puedo competir con esto, claro, ¿no? Categorías más cercanas. Claro, más cercanas reducidas. y de hecho creo que esa sería la manera de trabajar un poco la cantera, ¿no? De trabajar y de darle salida y empujón a las creaciones más locales o más regionales, ¿no? Porque si no, es que es eso, es que siempre estás compitiendo con gente muy potente. O sea, entonces es imposible llegar mucho más allá. Es difícil. Bueno, imposible no, difícil, ¿no? Pero bueno. Complicado, ¿no? Porque además, como decía Eduardo, bueno, pues ha llegado a estar con proyectos también que han contado con actores y actrices potentes, por lo tanto, pues todo es posible, pero cuesta un poco más. Mucho. ¿Cómo se encuentra el sector audiovisual y sobre todo de cara a, bueno, pues este tipo de elaboraciones, cortometrajes a nivel nacional? Vamos a empezar por la parte nacional, que Edu se mueve quizás un poco más por aquello de que está fuera de Aragón viviendo, y luego ya nos centramos un poco en la comunidad. ¿Cómo lo ves tú, el panorama nacional, Edu? En cuestión de cortometrajes, tal, a ver, yo la verdad es que es mi hobby. O sea, yo, aunque me dedico al audiovisual desde hace 20 y tantos años, que de hecho empecé en esta casa, como bien sabéis, pues la verdad es que siempre con una cámara, pero mi trabajo lo he derivado mucho más hacia las retransmisiones deportivas en general. Entonces, no conozco muy bien el sector cinematográfico, no lo he trabajado mucho. Sí que hemos hecho cortometrajes juntos con mi hermano, algún otro cortometraje, alguno que tengo yo, pero no me he movido mucho. La verdad es que es eso, es que es mi hobby, y bueno, cuando tengo un tiempo, ahora por ejemplo, tengo un par de proyectos también para hacer cortometrajes, pero los tengo paradísimos. Ahora me enfoco más en trabajar, que eso me da de comer, y ya pues en septiembre, octubre, que lo tengo más paradillo, pues me meteré con esto. O sea, no lo conozco muy bien realmente, porque al final no lo trabajo, no me dedico a eso, claro. Y en tu caso, Óscar, el panorama a nivel regional, mencionabas un poco pues ese festival de Huesca, festival internacional, y además, nuestra comunidad sí que tiene festivales muy potentes, sí. Pero hablando ya fuera de los festivales, ¿cómo se encuentra el sector audiovisual en estos momentos? Si tienes un mayor contacto, que además, dedicándote también a técnico de iluminación, sonido... Sí, bueno, a ver, tengo que decir que yo llevo años con esto, pero es verdad que nunca, como ha sido mi hobby, nunca le he dado tampoco muchísimo recorrido. Desde luego que sí, que todas las obras que hemos hecho las hemos presentado en los festivales, sobre todo cercanos, de Aragón y demás, y bueno, y ahora por medio de las plataformas es verdad que es bastante fácil mover tu corto. Antes era un poco ¿a qué puerta hay que llamar? ¿A qué teléfono hay que llamar? No sabes, ¿no? Pero ahora es verdad que hay plataformas como Feshome, Movibeta y demás, en las que tú inscribes tu cortometraje, pagas una tasa y ya tienes apertura para todo el año para poder presentarlo a festivales de coste cero. Y luego están los festivales los que sí que hacen de alguna manera un poco de criba, poniendo pues €1 la inscripción, €2, €5, que aunque sea poco, claro, cuando tú estás moviendo pues vas sumando y al final es un dinero que te gastas, y lo que hacen es cribar un poco de que no se mande cualquier cosa, ¿no? Claro. O sea, que si pagas €5, aunque sea poco dinero, que tú creas un poco en tu obra, ¿no? No a un cortometraje con los colegas y los manda a todos los festivales, y eso es lo que está provocando que se masifiquen los festivales, y que claro, luego, pues, a la hora de tener un buen criterio, yo creo, de selección, cuando te dan 1500 cortometrajes, es como, claro, cuando vamos a festivales pues vas hablando con gente que está en selección y por ahí, y te dicen, claro, es que de repente en estas 2 semanas me tengo que ver 500 cortometrajes, ¿no? Claro. Pues al final se diluye mucho el criterio tal, y las cribas creo que desmerece, o sea, que yo lo entiendo, ¿no? Que todos hemos empezado con la cámara que teníamos aquí al lado, con menos calidad, pues a lo mejor con no un lenguaje cinematográfico muy, muy fino, ¿no? Al principio, y lo has enviado, ¿no? A ver qué pasa, ¿no?
Pero bueno, es verdad que está esa parte de un poco ahí de sobresaturación en ese sentido. Pero bueno, es que claro, hay una parte que parece que impide un poco, ¿no? Lo que hablamos a nivel de los criterios cinematográficos y tal, pero por otro lado es como de, bueno, es que aquí todos estamos haciendo cortometrajes por esto. Se abren las puertas a todos. Claro, se abren las puertas y ahí se genera cantera. Sí que insisto en que tendrían que cuidar un poquito más las canteras y donde estás viendo ya algo que empieza a funcionar y que es gente que ya no más profesional o menos, sino que se toma en serio lo que hace. Nivel, además. Hay que estar ahí, ¿no? Y dar un empujón a las nuevas generaciones. Impulsando esas proyecciones que pueden llegar. Y no fijarnos solo en los mejores cortometrajes de todos los lugares, que eso vende, o sea, da prestigio al festival, pero nos deja un poco apartados a los nuevos creadores que intentamos hacer cosas y que nos lo tomamos en serio, ¿no? A los participantes en estos festivales. De cara ya al futuro y por cerrar ya la entrevista, Edu, nos aludías a que hay unos proyectos en mente. ¿Cuáles serían esos proyectos? Si se puede desvelar algo al respecto. Bueno, yo tengo ahí mi actor fetiche, ¿no? Mi suegro, que bueno, que lo ha podido ver en pantalla, verá el enorme peso escénico que tiene por sus rasgos y por incluso su manera de actuar, siendo actor novel, ¿no? Pero entonces, bueno, tengo un par de historias que giran alrededor de él y de su vida. Voy a seguir seguramente, aunque ampliando un poquito más, pero tirando de esos retratos intimistas que me es más fácil y puedo contar una historia a bajo coste y me da esa libertad para hacerlo a mi rollo absolutamente. Y entonces, antes que meterme ya en zancochos, como se mete mi hermano habitualmente, pues yo tiro más por ese ramal. Entonces, pues bueno, de cara a final de año espero empezar con alguna otra cosita, pero vamos, está muy verde todavía. Bueno, pues seguiremos pendientes de la evolución. Perfecto. En tu caso, Edu. Y en el caso de Óscar, próximos proyectos, sé que prácticamente está recién cerrado y que decías, pues esta primera proyección también puede servir para a lo mejor hacer algún pequeño ajuste. Obviamente no va a variar lo que es el proyecto, el grosso del proyecto, pero próximos futuros, próximas ideas que hay en esa libreta encima de la mesa en el cajón. Siempre hay, porque siempre tienes el cajón lleno de cosas que, bueno, ahora por ejemplo sí que vamos a proyectar, ahora voy a meterme con el vídeo musical. En su momento hice uno y me apetece seguir investigando, es otro código, cabe muchas cosas y me apetece. De hecho tengo dos grupos amigos que quieren un vídeo musical y otro va a ser para mi hijo, para Zolvia, que también hace rap y tal, y me apetece hacerle un vídeo. Y también tenemos un guión en ciernes, este caso de Sara Cinca, que me apetecía comentarlo, que estamos hablando aquí, y claro, Sara Cinca ha sido el 50% de la otra parte de 29, no ha podido venir hoy. En el que este caso ella ha hecho un curso de guión y el resultado de ese curso es un guión, bueno, no quiero desvelar nada, que es algo que algún día lo contará ella, y vamos a ir con ello. Y de hecho esta vez se va a hacer ella la dirección, o sea, quiere hacerse esos pinitos de lanzarse, echárselo todas las espaldas para llevarlo para adelante. Por supuesto cuenta conmigo y con Edu. Y con Edu también. Ya te han vuelto ya estamos el equipo ahí a tope. No, es verdad lo que decía Edu, y esto lo dicen todo el mundo que se dedica al cine, el hacer un buen equipo, un equipo familiar en el que las cosas fluyen, que te entiendes con pocas palabras y que aunque no estés presente en ciertos momentos la cosa funciona y tira para adelante, eso es básico, si no nos estrellaríamos seguro. Entonces eso. Bueno. Esos son los próximos proyectos entonces, ¿no? Bueno, pues seguiremos muy pendientes de los hermanos Úbeda, de cómo evoluciona en este caso su hobby por la parte más cinematográfica, cortometrajes, videoclips, y os agradecemos que hayáis estado con nosotros, como decíamos, al otro lado de la cámara, al que no sabéis estar acostumbrados. Muchas gracias a los dos por estar en Gracias a ti, Adrián. Gracias, Adrián. Muchas gracias.